Movámonos hasta Estados Unidos y pensemos por un momento en el sueño americano. Sus ideales, esos que tratan de garantizar la oportunidad de que la gente prospere. La mayoría de las personas asumen que llevarán una vida larga, feliz, provechosa, llena de éxito, que sus últimos años serán dorados, relajados y sobre todo tranquilos. La idea siempre es ahorrar el dinero suficiente, además de criar a los hijos, disfrutar de los nietos, con una buena salud. En otras palabras, recoger los frutos de toda una vida de trabajo. Una situación que no necesariamente tiene que ocurrir tal y como la soñamos. Este es el caso de Russell y Shirley Vermont. Se casaron en 1950, fueron una pareja joven, atractiva y enamorada. Tuvieron 4 hijos y uno de ellos falleció en un tiroteo por drogas. Algo que nos llama poderosamente la atención, pero que no lo vamos a comentar hasta más adelante. Era una familia conservadora, practicante de la religión y defensora de la familia. Su vida fue un completo éxito. Vivieron rodeados de negocios, de dinero. Su jubilación la vivían en una extensa casa junto a un lago en Georgia. Una mansión de más de $1 millón, apartada con unas vistas excepcionales. Sin embargo, no era la casa tan extremadamente segura que hubieran esperado tener. Su vida se truncó el 4 de mayo de 2014. El matrimonio había quedado con unos amigos y ni se presentó a su cita. Estuvieron intentando contactar con ellos en varias ocasiones, sin obtener respuesta. Lo que les pareció extraño porque ninguno de los dos era así. 2 días más tarde, su círculo más cercano decide personarse en aquella mansión del lago para ver qué había ocurrido. La puerta de la casa estaba abierta. En principio allí no había nada extraño. Todo estaba como de costumbre. Nada desordenado, todo en su lugar. Lo peor lo encontraron al acceder al garaje. Tras uno de los vehículos se encontraba el cuerpo sin vida de Russell, decapitado tras acabar con su vida. Yacía sobre un charco de sangre. Ni rastro de la cabeza ni de Shirley, su esposa. Esa mañana, la amiga con la que habían quedado llamó a la policía, comunicando el hallazgo. El asesino había colocado toallas alrededor del charco de sangre que había para evitar que la sangre filtrara por debajo de la puerta del garaje y llamara la atención. En un principio pudo pensarse que la esposa desaparecida podía estar implicada en el suceso. Pero todo esto requería un esfuerzo demasiado grande para una mujer de 88 años. Podía haber convencido a alguien para que lo hiciera o simplemente estar secuestrada en algún lugar. Pero aquello en un principio era un completo enigma. La causa de la muerte de Russell pudo ser perfectamente un disparo en el cráneo. Se encontraron restos de pólvora en su ropa, pero la falta de la cabeza impidió que pudieran alcanzarse otras conclusiones. Se sabe que el corte fue limpio y realizado con tiempo y paciencia, sin manchas y sin salpicaduras, lo que implica que fue post-mortem, fue después de su fallecimiento. Lo más preocupante era la ausencia de su mujer. Se iniciaría entonces una búsqueda. Todo eran dudas sobre su implicación y su paradero. 10 días más tarde, el cuerpo de Shirley apareció flotando boca abajo en el lago que tanto había disfrutado en vida. Si bien habían intentado hundir el cuerpo con bloques de cemento atados a los tobillos, estaba muy hinchado, lo que lo hizo flotar y salir a la superficie hasta que 2 pescadores lo encontraron. Este proceso se llama saponificación y se presenta cuando un cuerpo sin vida es sumergido en agua o se encuentra en un lugar muy húmedo. El cuerpo en sí no se descompone, sino que se produce una reacción química en la que la grasa corporal se convierte en un compuesto diferente, en una especie de jabón o cera. El cadáver suele quedar reconocible al estar más conservado,
pues el proceso de descomposición está interrumpido al entrar en contacto con el agua. Eso sí, al extraerlo, el proceso de descomposición se acelera. Sin embargo, permite investigar de manera minuciosa las causas de la muerte o la presencia de sustancias tóxicas en sangre o en el estómago, lo que revelarían información muy importante y valiosa. En este caso pudo observarse que Shirley había muerto de un golpe en la cabeza, para después ser arrojada al lago. Otra muerte cruel, al igual que la de su marido, la cual no se ejecutó en el domicilio. Ni vestigios, ni huellas dactilares, ni sangre limpiada, nada. Tampoco se había producido ningún robo, todo estaba en su lugar. La investigación se desarrolló de una manera frustrante, pues aparentemente el matrimonio no tenía enemigos. Sus hijos fueron sometidos a distintas pruebas, entre ellas el polígrafo, y las superaron todas con éxito. Además también tenían coartadas sólidas y ellos no habían tenido nada que ver, al menos en primera persona. Para colmo, las cámaras de vigilancia de la vivienda, casualmente, se habían averiado en una tormenta eléctrica poco antes, algo que los autores probablemente aprovecharon a su favor. Esto nos lleva a pensar que el matrimonio de Ermont podía conocer a sus asesinos, tener una cierta relación de confianza, pues podían saber a ciencia cierta que no iban a ser grabados en ese momento. Tampoco debieron acceder por el acceso a la urbanización, un lugar que solía tener seguridad. Todo apunta a que usaron un bote para llegar a través del lago y así de esta forma no ser detectados. Hay quien ha llegado a especular que se trata de un crimen cometido por un asesino en serie en busca de emociones fuertes, por un psicópata. Pero lo cierto es que esta es la posibilidad más remota de todas las que vamos a comentar. Se trata de un crimen planificado. Esto solo sucede en los casos en los que existe una motivación y la víctima es seleccionada por una razón concreta, nunca al azar. Tan solo la decapitación de Russell o el hallazgo del cuerpo de su mujer flotando en el lago ya nos da información sobre la planificación y el intento de deshacerse de los cuerpos. De hecho, la cabeza nunca llegó a aparecer. Otra posibilidad mucho más viable y totalmente diferente es la relacionada con una cuestión económica. El matrimonio de Ermont tenía una posición desahogada. Eso era ampliamente conocido por su entorno cercano. Su patrimonio era más que suficiente como para vivir sin problemas, por lo que todo apuntaría a una especie de extorsión o un ajuste de cuentas. Los que cometieron el crimen, que seguramente fueron más de una persona, tomaron las medidas suficientes para que sufrieran. Quien lo hizo conocía sus movimientos. Estudió minuciosamente la mejor forma, el mejor lugar para acceder. Sabía que las cámaras no funcionaban. Formaba parte de su entorno personal, está claro. Sin embargo, no se llevaron nada. Y eso se debe a que la cuenta probablemente quedó saldada de manera definitiva con las muertes. Volvemos entonces sobre lo mismo, sobre ese sufrimiento que querían provocar y lo consiguieron. Fueron muertes atroces y dolorosas, lo que pone de manifiesto ya no solo la planificación de la que hemos hablado, sino también el odio. Es un crimen, un acto cometido con ira, con rencor, con ansias de venganza. Esto sucede, como decía, en los casos de ajuste de cuentas y nos conduce de manera inevitable a pensar en algún tipo de negocio turbio o alguna deuda impagada. Es importante recordar que uno de sus hijos fue asesinado en un tiroteo por drogas. ¿Y si pudo tener algo que ver? ¿Y si la deuda que había era tan grande como para que el ajuste de cuentas también incluyera a sus progenitores? Es en este momento cuando surge la posibilidad de que el matrimonio de Ermont tuviese tratos con alguna red de delincuencia organizada. El hecho de que la cabeza de Russell no apareciera forma parte del mensaje que este tipo de crímenes quiere dejar al mundo, pero especialmente a la gente que trabaja para la red. Es como una firma, un patrón de conducta que suele ser más o menos repetitivo en este tipo de casos. Tiene que desalentar cualquier tipo de traición por parte de la gente de confianza.
Es posible que en un principio solo quisieran acabar con el cabeza de familia, la muerte más atroz de las dos y el cadáver que realmente querían que encontraran porque fue dejado en el domicilio. El de su esposa había sido sumergido en el río, sin intención de que apareciera, pues había sido hundido a conciencia. Y se lo vio todo y tuvieron que actuar de una manera rápida y desesperada en el caso de Shirley. Han existido numerosas teorías, algunas incluso relacionadas con apuestas de dinero o deudas impagadas, pero son totalmente irracionales si seguimos el patrón de conducta. Se intentó valorar la culpabilidad de un hombre llamado Ryan Oliver Glenn, pero sin éxito, pues no se pudo en realidad vincular a esta persona con el crimen ni tampoco saber si tuvo algo que ver en ese sentido. Un año después del suceso se produjo un asesinato muy similar, pero tampoco tuvo razón de ser ni tan siquiera compararlos porque el culpable apareció. Probablemente la teoría más loable de todas sea un crimen relacionado con un posible ajuste de cuentas en el que la esposa solo era un elemento que no debía haber estado ahí. Alguien que no debía haber visto la cara a su agresor o agresores porque probablemente los conocía y muy bien. Posteriormente no tuvieron más remedio que acabar con su vida. Por desgracia y a fecha actual, este crimen también continúa sin resolver. Muy buenas, misteriosas noches.